Ejercicio número 32 de la guía 15. En la figura, A, B, C y D están en la circunferencia de centro O. Además me dicen que AC es perpendicular con BD. Ahí está un ángulo recto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Antes de revisar las proposiciones debemos darnos cuenta que el triángulo ABC que tenemos dibujado aquí, lo vamos a marcar. Este triángulo es rectángulo. ¿Por qué va a ser rectángulo? Porque está inscrito en una semicircunferencia. Todo triángulo inscrito en una semicircunferencia es rectángulo. En este caso va a ser rectángulo en B, porque AC va a ser diámetro, pasa por el punto O, que es el centro de la circunferencia. Entonces, antes de revisar, vamos a ir completando algunos ángulos. Supongamos que en este triángulo EAB, que es uno de los triángulos rectángulos, a este ángulo le vamos a llamar alfa, a este le vamos a llamar beta. Alfa más beta claramente tienen que sumarse 90 grados. Ahora, el ángulo en beta, una parte va a ser beta y la otra parte va a ser alfa, para que me dé los 90. Entonces aquí, en este triángulo BEC, un ángulo mide alfa, otro mide 90, y la otra parte tiene que medir beta. ¿Sí? Aquí tenemos el triángulo, también va a ser rectángulo en E, ¿cierto? Ya lo sabemos. Miren, observen acá, este ángulo alfa subtiende este arco, que es lo vamos a marcar en un color distinto, subtiende este arco, que es el arco BC. El ángulo alfa que tenemos acá subtiende ese arco. Pero este ángulo en D también subtiende el mismo arco. Por lo tanto, este ángulo en D también va a medir alfa. Aquí le vamos a poner alfa. Y si este ángulo mide alfa, el ángulo en C, el otro ángulo que nos falta para completar los 180, va a medir beta. Y ahí ya tenemos todas las medidas de los ángulos y vamos a ir estudiando las proposiciones. Número 1, triángulo BCE, lo voy a estudiar con el triángulo ABE. BCE. BCE, este triangulito de acá, con el triángulo ABE. ABE, que es el que está al lado, por decirlo así. ¿Ya? Miren, vamos a ir revisando ángulo por ángulo. El ángulo en B con el ángulo en A. Revisemos si son congruentes. El ángulo en B mide alfa y el ángulo en A mide alfa. Sí se cumple. El ángulo en C con el ángulo en B. El ángulo en C mide beta y el ángulo en B mide beta. Por lo tanto, por criterio ángulo-ángulo, no es necesario que revisemos el otro ángulo que ya era recto, ¿cierto? Son semejantes, por lo tanto, verdadero. Proposición número 2. Triángulo CAB y el triángulo CBE. Vamos a borrar esto para que no nos confundamos. Ahí sí. CAB. CAB, que es el triángulo de color rojo, el más grande que tenemos. Y lo queremos comparar con CDE, que es este triángulo más pequeñito que tenemos acá. El ángulo en C debiese ser congruente, el ángulo en C, que vale beta, congruente con el ángulo en C del otro triángulo más pequeñito. También vale beta, se cumple. El ángulo en A es congruente con el ángulo en D, los dos miden alfa. Y claramente el ángulo en B, miren, este es el recto, y acá el ángulo en E también es recto. Entonces, por criterio ángulo-ángulo, se cumple la proposición número 2. Número 3. El ángulo EBA mide lo mismo que DCA. Y ahí sí, BAC es igual a ACB. Vamos a revisar las dos proposiciones juntas a la vez. Borremos esta parte para no confundirnos. Ya. El ángulo EBA
EBA. Acá está el punto E, BA, que sería este. Beta. Y DCA. DCA. Beta. Beta igual a beta verdadero. Ojo que acá dice I, por lo tanto esto también se debe cumplir. Me dice BAC, BAC, el ángulo alfa, con ACB, ACB, y este vale beta. Y estas dos relaciones no son los mismos ángulos, por lo tanto, si esto no se cumple, la proposición completa es falsa. Y me pide las verdaderas. Sí, me está pidiendo las verdaderas. Entonces sería 1 y 2, alternativa D.